Bienvenido a tu siguiente clase de biología. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. Tema de hoy, cerebro humano y sistema esquelético. Hablaremos sobre algunos aspectos de la anatomía y la fisiología, otros los tendrás que investigar tú con apoyo del texto. Así que el objetivo será analizar la estructura y funcionamiento del cerebro humano, sistema nervioso, sistema esquelético humano, valorando la importancia biológica de sus funciones basado en la estructura, en sus estructuras, valorando la importancia biológica del tema. Y es que tenemos aquí en esta figura una visión estructural o sistemática de lo que es nuestro cerebro humano y qué hay dentro de él, ¿no? ¿Qué hay allí? Tenemos el hipotálamo, el tálamo izquierdo y el tálamo derecho, dentro de lo que es la unidad cerebral. Fíjense entonces, el cerebro humano consta de dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, divididos por el cuerpo calloso, que es una densa masa de fibras nerviosas. La corteza cerebral es la parte del cerebro donde se integra la información que llega a este. Se elaboran las respuestas y se llevan a cabo los procesos de memoria y razonamiento. Por esta razón existe una relación directa entre la superficie de la corteza cerebral y el grado de perfeccionamiento de las funciones cerebrales. Para aumentar esta superficie se han desarrollado unos repliegues denominados circunvoluciones cerebrales que aparecen en los mamíferos. Un gran número de estas en el ser humano hace que su corteza cerebral tenga una superficie de 2.500 centímetros cuadrados. La corteza está dividida en lóbulos, que son zonas limitadas por unos surcos y que reciben el nombre del hueso del cráneo más cercano, formal, parietal, temporal y occipital. De tal manera que tenemos una división de la corteza cerebral, así como lo estamos viendo en esta figura, y los colores te ayudan a ubicar. La parte izquierda de esta figura va hacia lo que sería tu cara y la parte derecha hacia lo que sería la parte posterior de tu cabeza. Tenemos entonces la corteza motora, fíjense, una zona media, la corteza sensorial en una zona media, la corteza visual hacia una parte posterior, la corteza de asociación hacia los lados, pero distribuida un poco más uniformemente, y la corteza auditiva cercana a lo que es el centro de la cabeza. La corteza motora controla el movimiento de los músculos esqueléticos y se localiza en el lóbulo frontal. La corteza sensorial recibe los estímulos del tacto, la temperatura, el dolor y el gusto y se sitúa en la parte superior del lóbulo parietal. La corteza visual, a ella llegan las sensaciones visuales, ocupa el lóbulo occipital. La corteza auditiva recibe los estímulos sonoros y se encuentra en la zona más próxima al oído, en el lóbulo temporal. Y la corteza de asociación, existen otras áreas de la corteza cuya función es relacionar la información que recibe el cerebro acerca del medio con las emociones, la memoria y el aprendizaje. Esta zona se localiza en el lóbulo frontal, temporal y el occipital, aunque el mecanismo de los procesos que tiene lugar en ellas todavía es algo que se estudia. El cerebro es muy complejo. Fíjense ustedes que en la parte central del encéfalo entonces están dos estructuras formadas por sustancia gris, el tálamo y el hipotálamo, que participan en los procesos de integración y procesamiento de los estímulos. El tálamo interviene en la conexión de las zonas sensitivas y las motoras de la corteza, y el hipotálamo recibe la información sobre el estado general del organismo y regula procesos metabólicos a través del sistema endocrino, que describiremos en la próxima parte o última clase, o bien a través de impulsos nerviosos que causan sensaciones como la sed o el hambre. Es de hecho llamada la amígdala cerebral. La inteligencia es la facultad de pensar, conocer y comprender la información que recibimos del medio y se manifiesta en los cerebros más desarrollados como el del ser humano. Se basa en la capacidad de memorizar y por tanto de aprender. La memoria se desarrolla a partir de una serie de conexiones entre neuronas localizadas básicamente en la corteza de asociación, que almacenan los estímulos que llegan al cerebro. Comprende tres fases distintas: memoria inmediata, información que se acaba de recibir y se mantiene unos segundos en las redes de la corteza sensorial. La memoria reciente tiene hechos y pensamientos localizados en un periodo de unas horas, y la memoria remota que comprende los hechos y pensamientos más antiguos. Cualquier nuevo estímulo que llegue al cerebro, ya sea visual, sonoro, táctil, entre otros, es comparado con una experiencia similar a la anterior. De este modo se desarrolla el proceso de aprendizaje. Eso es innato. Así el ser humano tiene la capacidad de comunicarse mediante el lenguaje, que es el código empleado para que el individuo pueda comunicarse con otros seres humanos. Se aprende durante la infancia, desde que el niño es capaz de emitir sonidos y comienza a asociar algunos sonidos con determinados objetos y desarrolla el lenguaje oral. El lenguaje escrito, en cambio, se aprende en una fase de maduración posterior de los niños. Así, la memoria es la base que permite el aprendizaje del lenguaje y es básicamente en lo que se basa en las teorías de estudio y las teorías de enseñanza-aprendizaje. El proceso del pensamiento se basa en la capacidad de comunicarse por medio del lenguaje, esa asociación de símbolos o signos que de alguna manera nos permiten interactuar con todos los demás. Permite asociar además
de estímulos concretos, ideas almacenadas en la memoria, con lo que se llega a desarrollar el razonamiento y a tener capacidad de juicio. Entonces, las emociones dependen de la actividad que se lleva a cabo en las neuronas situadas en la base del cerebro y que están conectadas con la corteza cerebral, el hipotálamo. Pero el cerebro no funciona solo, el cerebro está conectado al sistema nervioso, que tiene sus divisiones muy particulares, que algunas de las cosas estudiaremos acá. Si te das cuenta, también constituye una red de cables a través de nuestro cuerpo que llevan todos los estímulos que se reciben para ser procesados en el cerebro. Es como si fuera un sistema de capilares o venas también, pero esta vez formado por células nerviosas. Todo el sistema nervioso está formado por células nerviosas de diferentes tipos, gliales, neuronales, que constituyen parte todo lo que es la masa del cerebro, médula y nervios a través de nuestro cuerpo. Entonces, según la división donde se encuentra en el cuerpo, tenemos plexo braquial, tenemos nervios cubitales del brazo, crural, ciático mayor, nervio ciático propitio externo, el musculatorio de la pierna, el nervio tibial anterior y así cada uno de los que puedes ver en esta figura. Y no son todos, son algunos nada más que estamos mostrando. Con respecto a este del sistema nervioso, el complemento de la información lo desarrollarás en la tarea que te voy a asignar. El sistema esquelético está formado por los huesos, estructura constituida principalmente por tejido óseo, también con células especiales. Tienen varias funciones, sostienen nuestro cuerpo, protegen algunos órganos delicados, por ejemplo el cráneo resguarda el encéfalo, ¿verdad? La columna vertebral a la médula espinal. Posibilitan una gran variedad de movimientos, constituyen un importante depósito de minerales como el calcio. El esqueleto humano consta de 208 huesos y estos pueden agruparse en dos zonas, esqueleto axial y esqueleto apendicular. Y aquí tenemos algunos de los huesos más importantes que nos constituyen, ¿no? En la cabeza, frontal, temporal hacia el lado, el occipital no se ve, pero hacia atrás, maxilar, esternón, en la parte frontal de las costillas, el húmero, el hueso más largo del brazo, el más largo del cuerpo humano, el fémur, las vértebras, el radio, el cúbito, las falanges de la mano, la tibia, el peroné, las falanges de los pies, y hay muchísimos, por supuesto, no los vamos a nombrar todos. Así que tu tarea será realizar las actividades de la página 189 y 191 del texto de biología. Además, realizarás un mapa conceptual con información de la página 188 del texto de tipo jerárquico y con los conceptos clave. Esto te ayudará a comprender un poco más la subdivisión del sistema nervioso y tendrás que estudiarlo porque esto será evaluado no solo en las lecciones, aportes, sino en el examen quimestral. Desarrolla un mapa conceptual tipo jerárquico, la descripción de las zonas del esqueleto humano. Esto también forma parte de lo que tendrás que sacar del texto. Que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.